Buenas tardes, hermanos, hermanas. Gracias damos a Dios porque de nuevo podemos estar juntos, podemos unirnos para celebrar juntos este culto familiar. Vamos a iniciar con una oración. Pidamos la bendición del Señor sobre nosotros, ahora que hemos de alabar su santo y bendito nombre. Señor, te rogamos que en estos momentos que nos disponemos a alabarte, nos disponemos a adorarte, que tu Espíritu Santo guíe nuestra mente, nuestro corazón, nos lleve a darte una adoración verdadera a ti. Te pedimos que todo lo que hemos de hacer sea dirigido por ti, por tu Espíritu, por tu palabra. Y que, Señor, seamos edificados por medio de esta adoración que te damos. Te rogamos pues tu bendición entre nosotros y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a unir nuestras voces y entonamos el himno número 73. Venid, nuestras voces alegres unamos. Himno número 73. Venid. El nombre sagrado del Dios de los cielos, ahora bendiga la gran creación y llegue al Cordero sentado en el trono, el dulce tributo de su adoración. Amén. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Daniel 6, de sus versos del 1 al 23. Daniel 6, del 1 al 23. Dice así la palabra del Señor. Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes los sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para causar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino las hallaremos dentro contra él relacionado con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real, y lo cual firmes para que cualquiera que en el espacio de 30 días
demanda y petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondió y dijeron delante del rey: Daniel es el que los hijos de los cautivos de Judá no te respeta a ti, oh rey, ni acepta el edicto que confirmaste, sino que de 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y revolvió a liberar a Daniel, y hasta la puerta del sol trabajó para librarle, porque aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme pues sea abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca del rey no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni con instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se les fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió sus ángeles, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque antes que fuese hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, por aquellas bendiciones que Él derrama sobre nosotros. Yo sé que nosotros reconocemos la bondad de Dios sobre nuestras vidas, sus bendiciones sobre cada uno de nosotros, y eso es motivo para darle gracias. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, queremos darte gracias, porque tú eres un Dios misericordioso, porque a pesar de esta pandemia por la que estamos pasando, tú nos bendices, tú nos sostienes, tú nos ayudas, tú nos levantas y en todo momento tienes cuidado de nosotros. Gracias porque algunos de nosotros hemos estado enfermos y tú nos has sanado. Has tenido misericordia y nos has devuelto la salud. Gracias porque comprendemos que por medio de esta situación por la que estamos atravesando, y por medio de los problemas y dificultades que nos rodean y que pasamos en nuestra vida, podemos nosotros decir que tú has estado con nosotros.
podemos sentir que todo está bajo tu control y sabemos que tú eres un Dios soberano y que no permites que nada nos suceda si no es por tu voluntad. Gracias, Padre, porque nos ayudas y nos bendices. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de nuestros familiares y amigos que se unen con nosotros en estos momentos para alabarte y para adorarte. Gracias te doy también por la vida de aquellos a los que tú les has concedido cumplir un año más de vida. Gracias porque en tu gracia y en tu misericordia ellos pueden llegar a esta nueva edad. Gracias porque hasta aquí los has ayudado, los has bendecido. Y en medio de diferentes circunstancias por las que seguramente han atravesado, tú has estado con ellos, los has bendecido y les permites el llegar a una nueva edad. Te doy gracias por la vida de aquellos que hoy cumplen año, que cumplieron año en esta semana. Y te pido que les sigas concediendo muchos años más de vida y que esos años que cumplan los pasen andando en tus caminos, guardando tu palabra y bajo tu temor. Gracias, Señor, por el pan de cada día que nos das, por el vestido, por el calzado que tú nos provees. Gracias por las múltiples bendiciones. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si entonamos el himno número 65, cantaré a mi Señor. Himno número 65. Hermanos, vamos a continuar en esta tarde hablando bajo este tema de este mes que es bajo su control. Y en esta ocasión vamos a hacerlo en el pasaje de Daniel capítulo 6, versículo 19 al 23. Pero antes vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Señor, en el nombre de Cristo, te rogamos en estos momentos que nos ayudes a entender tu palabra. Que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la envías. Permite que haya cabida en nuestros corazones, en nuestra vida, y que la pongamos en práctica en nuestro diario vivir. Rogamos, Señor, por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Bajo su control. En el mundo en el que vivimos actualmente, hay diferentes personas que por lo regular
se quejan de la injusticia de las que han sido víctimas. Hay mucha desigualdad en el derecho y la justicia. Unos son tratados justamente y otros no. Algunos deciden hacer justicia por su propia mano y otros dejan lugar a la justicia de Dios. Reconocen que Dios es soberano y que todo está bajo su control y que les hará justicia porque Dios es un Dios justo. Muchos han recibido un trato injusto. No se les ha hecho justicia. Pero debemos recordar que la humanidad está bajo pecado y aquellos que viven en el pecado, que no temen a Dios, siempre tratarán con dureza, con maldad, con injusticia a las demás personas. Pero en todas esas injusticias, Dios tiene todo bajo su control, porque Dios es un Dios soberano. Y en este pasaje que leímos de Daniel capítulo 6, versículo 19 hasta el versículo 28, encontramos el clímax del trato injusto al que fue sometido el profeta Daniel. Y es en este clímax que podemos ver que a pesar de este trato injusto con el que fue tratado Daniel, Dios estaba al control de esta situación. Daniel fue uno de los 4 jóvenes que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia en la deportación. Tanto él como los otros 3 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en visiones y en sueños. Y estos jóvenes eran mejor que todos los magos y astrólogos que habían en el reino de Babilonia. Daniel interpretó los sueños de Nabucodonosor e interpretó la escritura en la pared que le apareció al rey Belsasar, y continuó hasta el reinado del rey Darío. Y es durante este reinado que se presenta esta gran injusticia en su vida, en la vida de Daniel. Y el capítulo 6 de este libro que lleva su nombre, de Daniel, empieza diciendo que el rey Darío pensó poner 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 ministros, de los cuales Daniel era uno. Pero Daniel era superior a estos sátrapas y ministros, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. Este plan que el rey tenía en mente no fue recibido con agrado por los otros sátrapas y demás ministros, idearon inmediatamente un plan para deshacerse de Daniel, para quitarlo de su puesto. Ellos fueron ante el rey y le propusieron que promulgara un edicto en donde se diera la prohibición de que ninguna persona en todo el reino, en el espacio de 30 días, podía hacer petición a cualquier dios u hombre que no fuera al rey. Y a cualquiera que desobedeciera tal restricción, se le lanzara en el foso de los leones. El rey entonces firmó el edicto y la prohibición. Pero Daniel, cuando supo del edicto y la prohibición, fue y entró en su casa, y abiertas las ventanas que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como acostumbraba a hacerlo antes. Y fue en una de esas ocasiones que se juntaron estos hombres que querían hacerle mal, que querían hacerle daño, y fueron a su casa y lo encontraron orando. Luego vinieron ante el rey y acusaron a Daniel de que no había obedecido el edicto y la prohibición, sino que cada día se ponía a orar ante su Dios. Y estos hombres, haciendo uso de la ley de Media y de Persia, que dice que ningún edicto, una vez firmado por el rey, no puede ser abrogado, hostigaron al rey
Y como el rey ya no pudo hacer nada por Daniel, ni tampoco abrogar la ley, ordenó que Daniel fuera lanzado al foso de los leones. Y en los versículos 19 al 28, nosotros podemos ver la soberanía de Dios. Podemos ver el control de Dios sobre esta situación. Nada de lo que le estaba ocurriendo a Daniel estaba fuera del control de Dios. Dios permitió todo esto en su vida y al final Dios fue exaltado y fue glorificado. El versículo 16 nos dice que antes que el rey mandara a meter a Daniel al foso de los leones, le dijo: tu Dios, a quien tú sirves con perseverancia, Él te libre. Darío tenía conocimiento del poder de Dios, de ese poder que Dios había demostrado a sus antepasados a través de Daniel. Por eso le dice estas palabras, y además porque como él ya había hecho todo lo posible por librarle y no había podido, entonces le dice estas palabras para encomendarlo en las manos del Dios de Daniel. Y luego en los versículos 19 al 28 nos dicen que el rey se levantó muy temprano y fue al foso de los leones y llamó con voz triste a Daniel y le pregunta: Daniel, siervo del Dios viviente, a quien tú con tanta perseverancia sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel le respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Daniel fue sacado del foso de los leones, y ninguna lesión fue hallada en él, porque había confiado en Dios. El rey escribió cartas a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en la tierra, y dio la orden que en todos los dominios de su reino todos temieran y temblaran ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y portentos en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel termina este pasaje diciendo: fue próspero durante los reinados de Darío y Ciro el persa. Daniel, como vemos, era un hombre íntegro ante los ojos de Dios y los demás. Era un hombre que tenía fe en Dios, temía a Dios y confiaba en Él. Había sido educado desde su niñez en la fe en Dios, en la palabra de Dios. Creció bajo el conocimiento y temor de Dios. Y aún estando lejos de Jerusalén, su tierra natal, él no perdió la fe, la confianza en Dios. Dios lo había dotado de mucha sabiduría e inteligencia y le había dado entendimiento sobre visiones y sueños. Era superior a todos los hombres del reino de Babilonia, porque Dios estaba con él. Desde un principio, Dios había estado al control de todo lo que le sucedía, y toda su vida estaba bajo la soberanía de Dios. Por eso, en medio de esta situación, Dios le mostró su soberanía, su poder, y le mostró que siempre había estado con él, y que no lo dejó ni lo desamparó, sino que una vez más lo libró de la injusticia y la maldad de los hombres. Daniel pudo ver una vez más la soberanía de Dios sobre su vida, ese cuidado de Dios sobre él, y el control que Dios tenía sobre cada situación por la que él atravesaba. A pesar de la injusticia,
mantuvo su integridad, su confianza en Dios y siguió sirviéndole y orando como estaba acostumbrado. En medio de esta situación por la que atravesó Daniel, se dio testimonio de la soberanía de Dios. Dios fue alabado, fue exaltado, fue glorificado y reconocido como el único Dios quien vive y reina por siempre. Hay algunos cristianos que, al igual que Daniel, sufren de mucha injusticia por parte de aquellas personas que por envidia, que por no creer en Dios, que por querer tener el control o llevar el liderazgo, o porque se ven amenazados por los cristianos, atentan contra su vida o la vida de los cristianos. Muchos cristianos han sufrido al paso de los años persecuciones por tener fe en Dios. Muchos han muerto por causa de la fe en Cristo. Muchos, aún en nuestro país, han sido desplazados de sus territorios, son despojados de sus tierras por mantenerse en la fe en Dios. A algunos no se les da el mismo trato que se le da a un gobernante, a un burócrata o a alguien que tiene mucho dinero o a alguien que tiene mucha importancia en la sociedad. Y tal vez como cristiano has pasado o estás pasando por alguna injusticia por parte de alguien y hasta aquí no se te ha hecho justicia. Tal vez has sido víctima de una injusticia. Pero como hemos aprendido en esta historia de la vida de Daniel, debemos primeramente mantener la fe en Dios, la confianza en Dios, creer que toda nuestra vida y cualquier situación por la que estemos atravesando está bajo el control soberano de Dios y que nada es ajeno a Él. Segundo, debemos clamar a Él por justicia. Él conoce nuestra vida, cómo nos hemos conducido, conoce nuestra integridad y Él nos hará justicia a su debido tiempo. Y tercero, debemos permanecer en integridad, siendo honestos, mostrar nuestra santidad y mostrar nuestra fe que tenemos en Dios. Cuarto, en medio de cualquier injusticia, debemos glorificar a Dios, procurar que su nombre sea exaltado, sea glorificado y dar a conocer su soberanía entre nosotros y a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Dios nos ha de hacer justicia. Si no en esta vida, la hará de todos modos cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, porque Él es un Dios justo y soberano. Pero no perdamos la fe ni la esperanza y sigamos confiando y esperando en Él. Recuerda que Dios permite que nos sucedan ciertas cosas en nuestra vida o que atravesemos aún por un trato injusto, pero en medio de todo ello, Él tiene el control y al final nos ha de mostrar su soberano propósito. Hará justicia y será Él exaltado, alabado y glorificado. Pongamos ese trato injusto en sus manos, en las manos de nuestro Dios. Él que es justo nos ha de hacer justicia porque todo lo que nos sucede está bajo su soberano control. Aún el trato injusto por el que Cristo pasó en manos de sus enemigos estaba bajo el control soberano de Dios. Dios permitió que Cristo fuera tratado injustamente como un criminal o malhechor, pero todo tenía un propósito, y ese propósito era la redención del pueblo de Dios. Al final, Dios hará justicia y pondrá, dice la Escritura, a sus enemigos debajo de sus pies.
Cristo será exaltado, glorificado y reinará con su pueblo para siempre. Él sabrá recompensar a los que tienen un trato injusto y a todos aquellos cristianos que aún murieron por ser tratados injustamente. Los malos recibirán su pago y los justos serán exaltados, serán tratados justamente y serán glorificados juntamente con Cristo. Así que, ánimo y no perdamos la fe en Dios. Aún en medio de la injusticia, Dios, que es soberano, nos ha de hacer justicia, porque todo lo que nos pasa y aquello que nos hacen, y aún ese trato injusto que tenemos, o la injusticia por la que estemos pasando, está bajo su control. Y Él nos va a hacer justicia a su debido tiempo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te agradecemos porque sabemos que tú siempre estás al cuidado de nosotros, que tú eres un Dios soberano y que nada de lo que nos sucede, que nada, Señor, está ajeno de ti, que aún la injusticia que a veces padecemos, ese trato injusto que a veces recibimos, todo está delante de ti y bajo tu control soberano. Y tú, Señor, nos harás justicia a su debido tiempo. Ayúdanos pues a seguir esperando en ti. Aún en medio de la injusticia, ayúdanos a seguir confiando y esperando en ti, que eres un Dios soberano y que todo tiene bajo su control y que dará el pago a aquellos que son injustos. Te pedimos pues tu bendición y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ofrendemos, hermanos. Oremos por las ofrendas. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por las abundantes bendiciones que derramas sobre nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te ofrendamos, Señor, y te rogamos que tú lo recibas con agrado, porque tus hijos te lo ofrendamos con un corazón gozoso. Padre bendito, te suplicamos, Señor, que tú las bendigas y las consagres para tu obra. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo ofrendamos. Amén. Abrimos nuevamente nuestros himnarios y entonamos el himno número 322. Eres mi protector. Himno 322. Llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti.
Bueno, hermanos, pues después de haber alabado y glorificado el nombre de nuestro Dios, vamos ahora a concluir con nuestro culto familiar por medio de esta oración. Oremos pidiendo la bendición de Dios sobre nuestras vidas, sobre todos nuestros quehaceres y trabajos que seguramente ya han empezado en este primer día de la semana. Pidamos la bendición del Señor sobre todos nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, queremos pedir tu bendición sobre la vida de todos nosotros. Te ruego, Señor, bendigas la vida de aquellos que nos han acompañado en este culto familiar, sobre nuestros amigos y familiares que nos han acompañado. Te rogamos, Señor, tu bendición sobre nosotros en esta semana que está iniciando. Que tú nos bendigas en todos nuestros quehaceres, en todos nuestros trabajos, en todos nuestros negocios y en todo aquello que hemos de hacer. Que tu mano poderosa esté ahí para levantarnos, para socorrernos, para bendecirnos, para guiarnos. Y que tú, Señor, en todo momento no nos dejes caer en tentación, que nos libres del mal y nos ayudes a seguir confiando en ti, aunque así recibamos un trato injusto y suframos a causa de la injusticia. Te pedimos bendición sobre todos nosotros y que aceptes este culto de adoración que te damos, que suba como olor fragante delante de ti y te dignes bendecir nuestras vidas. Oramos en agradecimiento por tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión bendita de su Santo Espíritu sea sobre todos y cada uno de ustedes, sobre nuestros familiares y amigos que nos acompañan, sobre todas las viudas, sobre los viudos, sobre los que están enfermos y sobre toda la iglesia del Señor dispersada sobre la tierra, ahora y siempre. Amén. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Les enviamos de nuevo un cordial saludo y un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes. Aunque no nos veamos en persona, nosotros siempre estamos orando por cada uno de ustedes. Saludos a aquellos familiares y amigos que nos acompañan. La bendición del Señor también será sobre todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Tengan una bonita noche. Que el Señor les bendiga.